Buenos días. Bueno, a continuación voy a realizar la presentación del tema de investigación cuantitativa. Se van a hablar algunas generalidades de este tema y pues bueno, cómo actúa o cómo se compara con la investigación cualitativa. Para empezar, y pues de acuerdo a la actividad, voy a mencionar las características que más destacan a este tipo de investigación. Uno, pues busca la interpretación objetiva de la información. En este aspecto, pues no hay espacio a la subjetividad en este área, en este tipo de investigación, dado otra serie de características que voy a mencionar posteriormente. eh, Se debe llegar a una interpretación objetiva. Una de las características que voy a explicar un poco más adelante nos habla de que este tipo de investigación se basa en factores o en variables numéricas, ¿sí? Para de pronto hacer un ejemplo, si hacemos una operación matemática, un 2 más 2 igual a 4, solo obtendremos un tipo de información objetiva, un tipo de resultado. No habrá espacio a interpretar esta operación matemática o ninguna operación matemática nos da espacio para realizar algún tipo de interpretación subjetiva. Es el dato que da exacto y nada más. En este caso, pues ejemplifica un poco el tipo de investigación cuantitativa. Busca datos concretos de forma estructurada, ¿sí? Al mantener una información objetiva, se realiza o se basa en una forma estructurada. Eh, Se basa también en una investigación experimental y no experimental. Digamos que todas las anteriores características aplican a este tipo de investigación. Más adelante vamos a hablar un poco más, a detallar un poco más a qué se referencia este tipo de investigación experimental y no experimental. Las variables en las que se basa este tipo de investigación deben ser variables medibles, ¿sí? Cuantificables, pues, otra de las características. Se basa en pruebas estadísticas, ¿sí? Los datos, la información que se maneje debe contemplar un estudio estadístico para que se pueda llevar a cabo. Existe una relación muy estrecha, muy evidente, digamos, de la relación causa y efecto entre el problema y los factores. Eh, este tipo de investigación es aplicable a ciencias exactas, pues por la misma objetividad que es uno de los fines de la misma investigación. Existe una relación numérica entre las variables, lo que hablaba anteriormente, ¿sí? Digamos que su base, lo que lo distingue es la relación numérica entre las variables, es la objetividad, digamos que una cosa lleva a la otra, ¿sí? Cuando hablamos de números, cuando hablamos de cifras, nos está hablando de objetividad, nos está hablando de ciencias exactas en este caso también, nos está hablando de una interpretación objetiva frente a la información que se obtiene. El carácter de esta investigación nos refleja un carácter empírico analista, ¿sí? Basado en las anteriores características. Nos da un enfoque, nos origina un enfoque de comportamiento de la población de acuerdo a las cifras, de acuerdo a los análisis estadísticos que se realicen. Siempre nos lleva o siempre busca la comprobación de una hipótesis. O, en este caso, la comprobación de teorías aplicadas a una problemática o muestra en particular. Bueno, en el caso que sea, siempre nos lleva a comprobar una teoría, ¿sí? Una teoría que ya ha sido planteada anteriormente, ya ha sido, que ha sido como la base, ha sido como estructurada, siendo la base de la misma investigación. Entonces, al obtener el resultado, lo que se busca es comprobar esa teoría. Su complejidad se basa básicamente en 5 principios y pues que yo he querido destacar en esta presentación. Uno es el alcance de la investigación. Para hablar un poco del alcance, hablamos de 4 tipos de alcance, dependiendo pues el fin de la misma investigación cuantitativa. Uno es el alcance exploratorio. En este avance exploratorio nos enfocamos a investigar acerca de temas nuevos o poco analizados, ¿sí? Temas que han sido muy poco investigados o nuevos, como bien sea el caso. Tipo de alcance descriptivo nos ayuda
llegar a nuevos detalles acerca de una población o detalles más descriptivos, bueno, valga la redundancia, una descripción de mayores detalles. Es más bien el enfoque del alcance descriptivo. Un alcance correlacional, que es un tercer tipo de alcance, eh, este nos habla de asociar dos o más variables en un tipo de contexto específico o un tipo de investigación específica. Quiero también aclarar que todas estos tipos de alcance, algunos trabajan, digamos, algunos proyectos o algunas investigaciones se trabajan diferentes tipos de alcance en una sola investigación. Por ejemplo, el alcance explicativo, que es el último alcance que quiero explicar, nos habla del porqué de una situación, el porqué de algo. Pero para llegar a ese porqué, probablemente tendremos que trabajar desde el alcance exploratorio, desde el alcance correlacional, desde el alcance descriptivo también. Pero digamos que cada uno mantiene una naturaleza definida. En cuanto a la formulación de hipótesis, pues se conoce o se distingue que la formulación de hipótesis surge del planteamiento del problema. Puede ser de diferentes tipos dependiendo de la investigación misma, de acuerdo a los alcances anteriormente descritos, o de acuerdo a la naturaleza misma del área a investigar. ¿Sí? Digamos que en este aspecto hay que tener mucho cuidado porque va de acuerdo, pues va muy ligado al planteamiento del problema, va muy ligado al tipo de alcance de investigación, va muy ligado al área en la cual nos estamos moviendo. En cuanto a la muestra, como es una información objetiva y de carácter numérica, de carácter de comprobación en cuanto a una teoría, la muestra debe ser muy selecta, debe ser muy bien definida, ¿sí? Por lo general, y bueno, esto ya va de acuerdo al investigador, pueden ser muestras probabilísticas o no probabilísticas. El diseño de investigación, aquí hago un poco relación a una característica que nombré anteriormente en cuanto a la investigación experimental y no experimental. Esto hace referencia al diseño de investigación. Experimental, hablamos de una manipulación intencional de variables para conocer sus reacciones o consecuencias dentro de una situación controlada. Ojo, se manipulan las variables, pero de forma controlada para identificar alguna consecuencia, alguna reacción, siempre y cuando las variables sean medibles. Esto es lo que caracteriza la investigación cuantitativa. La no experimental es cuando no se manipulan las variables, simplemente se da una investigación de forma natural ante un fenómeno natural, ante una situación cotidiana de la naturaleza, pero obviamente que sus características cumplan las anteriores, o digamos, sus variables cumplan las anteriores características más bien. Va muy ligada, digamos, en cuanto a la estructura, en cuanto a la naturaleza misma de la información, tiene que ser muy ligado a variables estadísticas, a variables medibles, a comprobar una teoría. Pero en este caso, como lo menciono, no hay ninguna manipulación por parte del investigador. Simplemente está a la expectativa que sucedan los fenómenos, que suceda la rutina diaria, digamos, de un fenómeno. En cuanto a la recolección de los datos, debe ser pues hay instrumentos, hay diferentes instrumentos y mecanismos para hacer una recolección. Debe ser muy definido la forma en que se recolectan los datos, de tal forma de que no haya lugar a ninguna interpretación basada en la experiencia o basada en el criterio del investigador. Debe ser algo muy objetivo, como hablábamos al principio. Respondiendo a la segunda pregunta, el segundo interrogante, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque pues, cuantitativo y cualitativo? Aquí hago una diferenciación. Como yo lo he mencionado anteriormente, hay una objetividad versus una subjetividad. En cuanto al cuantitativo, busca describir, explicar, predecir a través de las teorías. En cuanto a lo cualitativo, describe basado en las percepciones y experiencias. Hay una lógica deductiva en cuanto a lo cuantitativo. Hablamos de lo general a lo específico. Y en este caso, pues hablo de lo específico porque digamos que de alguna manera busca desmenuzar, por decirlo en otras palabras, la información. Dentro del cuantitativo está la lógica inductiva, va de lo pequeño, de lo particular a lo general. En este caso aplica mucho a contextos socioculturales, investigaciones socioculturales. En el caso del investigador cuantitativo,
es neutral, siempre es objetivo. Esto va de acuerdo a la primera característica. Hay un planteamiento específico del problema. En cuanto a lo cualitativo, hay un planteamiento puede ser muy flexible, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la percepción, a las experiencias. En cuanto a lo cuantitativo la hipótesis se anticipa, ¿sí? Ya está mucho antes de la investigación, está planteada mucho antes. La hipótesis dentro de lo cualitativo se va dando mientras la investigación. Obviamente los diseños, en uno se ve un diseño estructurado, muy bien planteado. Bueno, no estoy diciendo que en el cualitativo no, pero una estructura más definida. Hay una generalización a partir de una muestra, toma de muchos involucrados. Y en el cualitativo, en el enfoque cualitativo, la muestra es un poco menor. En este caso, pues nos habla de pocos involucrados. Aquí quise resaltar una característica muy evidente, una diferencia muy evidente en estos dos tipos de enfoques, que son los datos numéricos estadísticos y los datos cualitativos no estadísticos. Esto va tanto en la toma de muestra, tanto en la obtención de resultados y el análisis del mismo. Todo va enfocado digamos, en el enfoque cuantitativo a un análisis estadístico, y en el enfoque cualitativo, pues ya va más de tipo interpretativo. La recolección de datos es estandarizada por criterios previamente establecidos. Esto va muy de acorde al diseño estructurado de la misma investigación. Y en el enfoque cualitativo, pues la recolección de datos se interpreta a través de la investigación. Respondiendo al último interrogante, perdón, yo reviso acá, dice, ¿es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Efectivamente, sí, sí es posible. Leyendo por el material complementario pues propuesto, se alcanza a identificar que sí es posible. Obviamente siempre se habla o siempre hay una preferencia evidente sobre la investigación cuantitativa, teniendo en cuenta que nos arroja datos exactos. eh, Hay más probabilidad, perdón, de que la información suministrada sea la correcta, o sea la que se espera. El cualitativo nos habla más de un poco más de interpretación, pero sí se puede hacer un tipo de investigación mixta, ¿sí? En donde se obtiene una integración sistemática entre la realidad objetiva, la teoría e hipótesis que hace referencia al enfoque cuantitativo, y las experiencias, criterios y percepciones que nos hace referencia a un enfoque cualitativo. Si es posible. A mí me llama la atención el artículo propuesto de la revista de Ciencias Económicas, que titula Investigación cuantitativa e investigación cualitativa, buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación. Allí nos da algunos tips o algunas cosas, algunas consideraciones importantes de por qué es viable o efectivo realizar este tipo de investigación. Nos ayuda a generar y verificar diferentes teorías. En algunos casos nos da resultados más completos acerca de una situación en particular. Nos permite tener una visual más amplia, más completa. Pero hay que tener en cuenta que no siempre o es muy complejo obtener resultados en donde los dos tipos de investigación estén integrados, ¿sí? Efectivamente hay una integración sistemática, pero a lo que hago referencia acá es que se pueden obtener resultados, bien sea o se pueden realizar investigaciones mixtas de forma paralela o de forma secuencial, ¿sí? Digamos, en una sola investigación se pueden obtener tanto resultados cualitativos como cuantitativos de forma paralela, o uno nos pueden originar otros, dependiendo de lo que queramos identificar en la población. Pero obtener un solo resultado que tipifique cualitativo y cuantitativo es bastante complejo. Un ejemplo de ello es dentro de la asignatura Estadística y Probabilidad. Realizamos una investigación acerca de los hábitos de ejercicio y buenas prácticas de ejercicio de la población. Pudimos identificar cantidad de personas que ejercían un cierto tipo de ejercicio, ejemplo, fútbol, baloncesto, voleibol. Allí obtenemos ejemplos o resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, sí se puede integrar estos dos tipos de investigación. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy objetivo, qué es lo que queremos encontrar e identificar en la población. De esta manera termino mi presentación, algo muy general acerca de este tipo de investigación. Muchas gracias.